Buenas noches a todos los panelistas del panel ADAT. Buenas noches a Facebook, a los contactos electrónicos de Facebook y también a los contactos personales o con los amigos de Facebook y los contactos también de Facebook, de YouTube, de WhatsApp, de Instagram, de Twitter, saludando a todos ustedes desde la República Dominicana. Hoy es 13 de junio 2021. La pregunta esta noche, que es nuestro tema, la historia de la Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel ¿era verdadera o falsa? La historia de la Torre de Babel ¿era verdadera o era una falsedad? ¿O era inventada o imaginaria? Vamos a usar la misma Biblia que ustedes tienen en su mano, o usted tiene en su mano. Esta Biblia va a decir la historia era verdadera, y de la misma Biblia va a decir que la historia la historia no era verdadera, según la narración gramatical, también lógica del capítulo, los versículos que hablan de la Torre de Babel, de la historia de la Torre de Babel. Como yo siempre he dicho, que esta Biblia que nos proporcionaron, que nos dieron, entonces está llena de falsificaciones, está llena de confusiones, está llena de mentiras. Bueno, la poca palabra que parece ser verdadera, o las pocas palabras que parecen ser verdaderas, entonces son ellas realmente que desmienten a las otras, a las cuales son catalogadas como falsedad, como mentira, como falsificadas, como torcidas. En otra palabra, esta Biblia tiene doble inspiración. Inspiración humana y inspiración también de la palabra. Inspiración espiritual. Vamos a leer en el primer libro, el libro que habla de la creación, el cual también fue torcido, falsificado, manipulado por los hombres. En realidad no sabemos de cuántas manos que ha salido esta Biblia. No sabemos cuántos autores, cuántos narradores que esta Biblia tenía. O tenía, ¿verdad? O tenía o tiene. O tenía. Génesis 11, versículos 1 a 9. Vamos a leer los siguientes. Toda la tierra tenía una sola lengua. Vamos a subrayar esto.
Aquí dice toda la tierra. Ok, según el versículo 1 dice, versículo 2 o versículo 1 dice, todos, toda la tierra, toda, dice la tierra entera. O si es una forma de hablar, pero aquí dice toda la tierra. Tenía una sola lengua. Y las mismas palabras. Una sola lengua y mismas palabras. Versículo 2. Dice también, cuando salieron del este. Ahora dice cuando salieron del este. Pero toda la tierra no puede salir del este, porque entonces el este del este al oriente, porque entonces todos estos sitios estaban llenos de personas, porque es toda la tierra. La tierra no, el mundo entero no puede mover a otro lado porque está lleno. Todos los africanos no pueden entonces tirarse entonces por ahí a Asia, tampoco a Europa, porque entonces estos espacios están llenos de personas. Cuando dice toda la tierra, ahora dice que cuando salieron del este encontraron una llanura en la tierra de Sinar y vivieron allí. Es decir, que no fue toda la tierra. Un grupo era un grupo que estaba en la tierra, un grupo que pertenecían a la tierra. Y tal vez era, yo no sé, el único grupo que existía en aquel momento, porque después de lo que han hablado del diluvio, nos hablaron de un diluvio en el tiempo de Noé, que acabó con todo el mundo que sobre la faz de la tierra. Es decir, lo que se quedaban eran solamente 8 personas, según lo que está diciendo Génesis capítulo 10, o Génesis 10, o Génesis 8, 9, 10. Eso es lo que nosotros encontramos, usted y yo. Entonces ellos no están diciendo que aquí el versículo dice, cuando salieron del este encontraron una llanura en la tierra de Sinar y vivieron allí. Entonces se dice que toda la tierra vivió allí. Eso falta de coherencia para mí. Versículo 3, se dijeron unos a otros, venid, hagamos ladrillos y cozámoslos en el fuego. El ladrillo era su piedra y el betún su cemento. Ellos se pusieron de acuerdo para entonces para convertir entonces ladrillos en piedra. Entonces ahí dicen, el ladrillo era su piedra, ¿ok? Versículo 4 dice, y dijeron, vayamos y hagamos una ciudad y una torre con su cima en el cielo. Y hagamos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Es decir, según lo que está hablando aquí, ahora no vemos entonces aquí, no hay coherencia para nosotros creer que era la tierra entera, sino era un grupo bien determinados, realmente, que salieron de un sitio donde estaban, según lo que estoy mirando aquí, estoy leyendo aquí.
del este hacia otro oeste o occidente, de oriente a occidente, no sé. Versículo 5 dice, y el Señor bajó para ver la ciudad. El Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo. Bajó. Y el Señor bajó. Es decir, que el Señor, de Dios, el Creador, según el Creador. Bueno, yo no sé qué es el Señor que está hablando. Es el Creador de todo. Dios, el Creador de todo. Según ese versículo, bajó. Es decir, estaba arriba. Según nuestro sentido humano, el Señor o Dios estaba arriba y bajó. Es igual que un humano. Carne, físico. Es decir, que está limitado por el espacio. Es decir, si estaba arriba, porque si bajó es decir que estaba arriba. Del Dios creador de todo, incluida la tierra. Entonces, su presencia no está en la tierra. Él no está en la tierra, estaba arriba. Es decir, todo lo que está aconteciendo abajo, él no se dio cuenta, sino a través de una visita para ver como de especulación. Ya encontró entonces este episodio, este evento en la tierra, este grupo, lo vio. Tal vez entonces lo sorprendió, porque dice, el Señor bajó para ver la ciudad. Es decir, que solamente la ciudad, parece la única ciudad que existía, porque había personas, esta persona, pero dice la ciudad, porque no dice toda la tierra. Entonces la tierra era una sola ciudad. Según lo que está diciendo, la tierra era una sola ciudad. O para ver la ciudad, es decir, que era una sola ciudad. La ciudad es el artículo determinado. Y el Señor bajó para ver. El Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo. Que los hijos de los hombres. Supongamos realmente que después del diluvio se quedaban solamente 8 personas. Los 3 hijos de Noé más la esposa de cada uno, sus esposas. Y la señora de la mujer de Noé y más Noé. Ellos eran 8 personas. Entonces dice aquí que la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo. Era un grupo de sobrinos, de sobrinos, nietos y cosas, primos. Dice que el Señor bajó. Es decir, el Señor o Dios el Creador no estaba presente. No se dio cuenta. Porque no está en la tierra, no está abajo, estaba arriba. Según este versículo. Y por eso estoy diciendo la lógica de la lectura, del mensaje, de la lógica aquí, no me permite entonces creer en cuando estoy definiendo, cuando estoy convencido por Él a través de su naturaleza, que es Dios creador de todo, que no es limitado por el espacio. Es decir, para nosotros puede existir arriba y abajo, pero para Dios el creador de todo no existe arriba y abajo. El espíritu no existe monte ni llanura. En el espíritu no existe tiniebla ni luz. Lo que nosotros llamamos tiniebla, nosotros llamamos luz. Entonces para este mundo no existe esto. Dice que el Señor bajó. ¿Pero bajó de dónde? ¿De dónde? Es decir, que según eso, del cielo a la tierra. Es decir, no estaba en la tierra. Es decir, en ese sentido que la tierra que es también criatura de Él, que entonces también sufría su ausencia. Es decir, no contempla la presencia de su creador permanentemente.
o 24/7, sino según ellos, según este versículo, el creador de todo habita el cielo o arriba, no abajo. Dice que, ¿ok? Dice que bajemos y hagamos que el Señor mira con un solo pueblo y todos tienen una sola lengua. Esto es la forma que está hablando, que me está hablando el autor de este libro, que el Señor parece se quedó totalmente sorprendido. Dice, mira, son un solo pueblo. Es decir, que él no sabía esto. Y todos tienen una sola lengua, es decir, la lengua que ellos tienen, entonces él no sabía nada, el creador de todo, de lengua de todo, no sabía nada de esta lengua, es decir, que no fue él, entonces que dio esta lengua a ellos. Ellos encontraron su lengua por ahí, lo creyeron, encontraron su lengua, que el mismo creador no sabía esto, no sabía nada de esto. Dice ahí, mira, son un solo pueblo y todos tienen una sola lengua. Y esto es lo que han hecho. Ahora nada les impedirá hacer todo lo que han planeado. Es decir que a través de la lengua de ellos, entonces el mismo creador sorprendió de ver la unidad de ellos a través de una sola lengua, la cual esta unidad permitirá a ellos de realizar todo lo que han planeado. Es decir que todo esto realmente son sorpresas, son sorpresas para el creador de ellos. Es decir, la construcción de la torre, de la llamada torre, de esta supuesta torre, dice que entonces para que su cima como llegue o como alcance al cielo, para que no volviesen entonces a dispersar eso de la faz de la tierra. Entonces todo esto que fue fuera de la presencia del creador de ellos, eso indica que el mismo creador está totalmente limitado, ya ha perdido control de su creación. Y vamos a ver, entonces dice aquí, dice que baje, aquí dice, sigue hablando, el mismo creador sigue hablando, dice, bajemos y hagamos que su lenguaje sea confundido o sea confuso, para que no puedan distinguir el lenguaje de los demás. Él dice que por eso dice que el mismo bajó para ver la ciudad. Se sorprendió de ver cómo ellos se pusieron de acuerdo para construir una torre, la cual va a ser entonces posible por la unidad lingüística que ellos tienen, del lenguaje que ellos tienen, según el contenido de este capítulo, o de esos versículos de 1 a 9 de Génesis. Dice, el Señor, oh Dios, los despidió de allí sobre la faz de la tierra, de toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí el Señor equivocó la lengua de toda la tierra, y desde allí el Señor los envió sobre la faz de toda la tierra. Es decir que todo había hecho, todo pasó ahí fuera de la presencia de su propio creador. Ahora vamos a ver, porque aquí dice entonces el creador ya perdió control, lógicamente hablando aquí, entonces perdió el control de su propia creación. Ya los hombres pusieron a hacer algo fuera del consentimiento de su creador. El creador ha perdido control de esta parte aquí en la tierra, porque dice bajó desde arriba, es decir, el creador de todo, incluida la tierra. Entonces también ya la tierra no está afectada por su presencia, por la presencia de su creador, sino solamente el cielo, los cielos o arriba, pero abajo no está, él no está abajo. Dice, bajó Dios para ver la ciudad. A tal punto dice, mira, es decir, que él no sabía, él no llevaba ya entonces nada de esta construcción, de una torre que iba a alcanzar al cielo. Ahora, vamos a ver, entonces esta misma Biblia,
en el mismo testamento de ellos, en forma natural o naturalmente hablando o físicamente hablando, vamos a ver entonces si esta misma Biblia desmiente a Biblia, vamos a ver la contradicción de la misma Biblia. Entonces, por eso estoy diciendo, yo siempre he dicho que esta Biblia es una Biblia realmente que está llena de falsificaciones, de confusiones y de mentiras. Vamos a ver, vamos a identificar algunas esta noche. Para entonces, otra parte, la Biblia me va a decir que la historia la historia de esta supuesta torre no era cierta, fue algo totalmente inventado. Vamos a ver en Salmos, naturalmente hablando, ¿ok? No espiritualmente hablando, ¿ok? No en el orden espiritual, sino en el orden natural. Salmo 139, versículos de 12, vamos a leer hasta 16, pero como eligiendo unos versículos para no quedarnos demasiado, por mucho tiempo ahí. Cuando leemos Salmo 139, versículo 12, entonces aquí, recuerda, Génesis 11, versículos de 1 a 9, me dicen aquí que el creador de todo ha perdido control de su creación hasta que la creación o las criaturas de él estaban construyendo una torre, la cual fue la del conocimiento, ¿verdad?, de su propio creador, o que es del consentimiento de él. Por eso, cuando bajó por especulación, bajó para verla, para visitar la ciudad, no porque él sabía lo que estaba pasando. Ahora vamos a ver entonces la palabra de uno de los grandes de Israel. Los grandes de Israel, estamos hablando de David, era lo más sobresaliente, quizás entonces más fuerte que su hijo, que cualquier entonces pasó en Israel. Solamente Moisés, realmente lo que hizo Moisés era algo aparte, como que era el líder de la dispensación, que sea el líder del testamento físico de ellos. ¿Ok? David hablando acerca de la grandeza, de la soberanía absoluta de Dios. Él es el único soberano, como el único. Bueno, vamos a ver la descripción de David, si es compatible con lo que dijo el Génesis capítulo 11, de 1 a 9. Dice ahí: tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Entonces David está hablando, sabemos que el ángel, lo sabemos antes de la aparición de Cristo al mundo, la naturaleza entera fue gobernada por los ángeles. Hasta que todo el mundo sabe que en varias ocasiones, el mismo David dijo entonces, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen. Es decir, que era ángel que gobernaba, que dirigía, entonces que hacía todo para Israel. Es decir, que los ángeles eran en el lugar de Dios antes de la aparición de Cristo al mundo. Ahora dice que tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Está hablando de la omnipresencia de Dios, omnisciencia, también me habla de todo aquí. Dice: penetras en mis pensamientos desde lejos. Es decir, que no tiene que estar desde lejos, ya entonces aunque David sabía, aunque David estaba hablando en forma, un aspecto natural, parece entonces que Dios estaba un poco lejos de él, pero desde lejos. El Creador no está lejos de nadie, porque el Creador realmente, porque su presencia alcanza a todas sus criaturas, tanto afuera como adentro, tanto visible como invisible. Dice, pero David dijo que, entonces dice, Dios penetra en sus pensamientos. Es decir, que según David aquí, Salmo 139,
Y está diciendo que lo que está escrito en Génesis capítulo 11, versículo 1 a 9, es totalmente, realmente contraria, es totalmente mentira, o sea, algo que no hay coherencias. Aquí dice porque dice, el Señor bajó para ver la ciudad. Es decir, que de una distancia bajó de arriba para abajo, es decir, no estaba abajo. Y David dijo aquí, tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Punto y coma. Penetras en mis pensamientos desde lejos. David continúa entonces describiendo la grandeza como incansable, insondable de este Dios. Dice, tú sabes cuándo camino y cuándo me acuesto. Y conoces todos mis caminos. David sigue en su locura, está hablando. Dice, describiendo al creador de todo, según el lugar, su nivel de comprensión. Lo que él dice ahí. Porque él dice, me rodeas por detrás y por delante. Es decir, que está hablando que David está describiendo que este Dios no es un humano. El humano no puede rodear a otro humano. No puede, porque uno puede estar atrás o puede estar adelante una sola vez. O puede estar al lado. Es decir, no puede rodear a otro humano. Porque entonces aquí David dice, entonces me rodeas por detrás y por delante. Y pones tu mano sobre mí. Naturalmente David está hablando que entonces es decir que este Dios, el creador de todo, entonces está donde quiera. Es decir, penetra sus pensamientos, mientras que Génesis 11 me dice, el Señor bajó para ver la ciudad. Es decir, que estaba viviendo, está de arriba, bajó. Es decir, no estaba, con todo lo que estaba pasando en la tierra, él no se dio cuenta. Entonces dice ahí, versículo 6, David sigue describiendo describiendo según su comprensión, según el nivel de conocimiento que el Señor le permitió a él. Dice que tan maravilloso conocimiento está más allá de mi alcance. Es demasiado alto para que yo lo comprenda. Es decir, que David está diciendo que su nivel humano no puede entender. Un nivel humano como imperfecto no puede entender la perfección. Es decir, David realmente el conocimiento de él realmente es demasiado para él. Es decir, ¿cómo puede decir que hombre, entonces que dice entonces que Dios está tan limitado, no pudo darse cuenta cuando estas criaturas están construyendo esta supuesta torre? Dice, hasta que ellos dicen, entonces el Señor bajó. Vamos a seguir diciendo ahí. David, versículo 7 de Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de ti? ¿Y a dónde huiré de tu rostro? Es decir, que donde quiera, David entonces está preguntando, ¿a dónde iré yo? ¿De tu rostro? ¿De tu presencia? ¿Y a dónde huiré? ¿Huiré entonces de tu rostro? Y David dice, si subo al cielo, como está poniendo al cielo como cielo, aunque el cielo no es un lugar, sino espacios. Así subo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el Seol, allí estás tú. Es decir, donde quiera que esté, ahí tú estás. Es decir, que no hay sitio para esconderme de ti. No hay cosa que yo pueda hacer fuera de tu presencia o de tu consentimiento. Esto me dice, entonces solamente Dios estaba arriba y bajó para ver la ciudad y la ciudad. Es decir, y la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo. Es decir, todas estas cosas pasaron fuera del conocimiento del creador de todo y también de su consentimiento. Vamos a seguir. Y para todo esto estoy justificando mi punto de vista para decirte entonces que la torre, esta supuesta torre la historia torre de Babel, entonces totalmente es una falsedad. Una falsedad es una gran mentira, es un gran engaño, es una gran impostura, una gran impostura, un gran disimulo, es un gran embuste.
Es una gran trola. Es una fraude pura. Es enganifa. Es decir, que enganifa es fingimiento. Estamos hablando, ¿verdad?, de la historia de esta supuesta torre, de aquella supuesta torre. Vamos a hablar, dice, ahí versículo 8 dice, si tomo las alas de la mañana y habito en los confines del mar, tu mano me llevará allí también, y tu derecha me tomará. Es decir, que donde quiera que esté, donde quiera que voy, donde quiera que ahí estás tú. Ahí estás tú. Es decir, la cosa, aunque yo digo, entonces, yo voy por allá. Entonces yo arranco, pero tú arrancas como yo arranco delante de tu presencia. Yo llego allá delante de tu presencia. Es decir, la presencia tuya o cubre todos los tuyos, tanto afuera como adentro. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros no vemos. Entonces la torre de Babel no puede estar fuera, entonces, de la presencia de este creador. Ahora sí se puede de Jesús, sí. Porque ellos catalogamos a Jesús como humano, como realmente humano, como hijo de María, hijo de José, o un hombre, entonces que hasta que gritaba, o que gritaba, que se entristeció, o que murió. Entonces vamos a hablar. Entonces, según la descripción de este creador de todo, no puede morir. Mira, dice ahí, versículo 11 dice, si digo, al menos las tinieblas me cubrirán, la noche me convertirá en luz a mi alrededor. Es decir, que yo no puedo entonces tomar refugio en las tinieblas para esconderme de su presencia. Versículo, ni siquiera las tinieblas son oscuras para ti. La noche brilla como el día y la oscuridad como la luz. Es decir, para él no hay oscuridad. Para nosotros sí hay oscuridad. Hay luz, porque somos realmente nuestra naturaleza. Él ha creado, él mismo ha inventado, ha creado la luz y las tinieblas para nuestra ventaja. Para nosotros los humanos, pero la luz no existe para él. Esta tiniebla no existe para él. Es decir, todo está descubierto en su presencia. Nada se esconde. Nadie se puede esconderse de su presencia, a menos que no sea Dios. Él se suspende o deja de ser Dios. Él no puede ser, entonces, él no puede ser limitado por el espacio, siendo el creador de todo, incluido Satanás. Incluido entonces el mundo invisible, incluido el mundo visible. Vamos a seguir diciendo, ni siquiera las tinieblas son oscuras para ti. La noche brilla como el día y la oscuridad como la luz. Versículo 13 dice, tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi mamá. Es decir, el mismo Dios que hizo eso, el mismo creador de todo, que dice, tú formaste mis entrañas. El mismo, hasta David está diciendo, Dios o creador, tú formaste mis entrañas. Bueno, como Dios fue el que encargó a los ángeles, pues seguramente que le está dirigiendo entonces ser superior a él, que era el ángel o que eran los ángeles. Entonces, porque como los ángeles fueron enviados por el creador, bueno, entonces el creador fue el autor intelectual del episodio, entonces de la dispensación anterior. Ahora, entonces, bueno, está diciendo que está dirigiendo a un Dios. Así que al Dios poderoso que dice, tú formaste mis entrañas, el mismo. Es su mundo biológico, su mundo moral, su mundo, qué sé yo, emocional, todo su mundo, todo fue formado por el mismo creador. Es decir, todos los que tú tienes, que yo tengo dentro de mí, todo las tripas, los tuétanos, todo lo que yo tengo que forman mi mundo teológico, mi mundo moral, las palabras que están dentro de mí son insertadas en mi sistema biológico por él. Es decir, aquí dice ahí, tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Entonces, oye bien,
Es decir, entonces para este creador, Génesis capítulo 11, versículo 1 a 9, totalmente, entonces David lo desmintió, los cortó el pedacito para decir, entonces, bueno, este Dios que estamos hablando ahí en el Génesis 11 no es el Dios el creador de todo, porque es un Dios totalmente limitado, porque él hizo, bajó para visitar, para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo. Es decir, que todo están pasando fuera de su presencia, del creador de todo. Es decir, que entonces ahí, según realmente el contenido, ¿verdad? El contenido que sea la formación gramática, la gramática y lógica de este capítulo, esto me indica que totalmente están hablando de un Dios, de otro Dios, pero no es el Dios del Todopoderoso o el creador de todo. Para no decirte entonces que la Torre de Babel, la historia de la Torre de Babel es puramente como es una burla, es una duplicidad, es un doble trato o un doble juego, es una pajarota, una falsía. Todo esto realmente pertenecen a la historia, a la supuesta torre, a la historia de la supuesta Torre de Babel. Ok, vamos a seguir, seguimos hablando, dice, acerca de David. David sigue hablando, dice, mira que le dijo David ahí. David dice que, versículo 15 dice, mi cuerpo no fue escondido de ti. Y según lo que dice en Génesis 11:9, la construcción de la torre estaba totalmente escondida de Dios, del creador, porque el creador no estaba ahí. Estaba fuera de su presencia, porque no estaba. Ahora di que bajó para ver la ciudad y la torre. Entonces aquí David dice, entonces versículo 15, mi cuerpo no fue escondido de ti cuando fui hecho en un lugar secreto, tejido en las profundidades de la tierra. Dice versículo 16, dice, cuando era una masa sin forma, cuando yo era una masa sin forma, informe o sin forma o informe, tus ojos me vieron, o entonces, bueno, tú mismo me pusiste allí. Y en mi libro estaban escritos todos los días para mí, antes que ninguno de ellos existiera. Entonces, lo que está diciendo David, lo que declaró David a su creador, dice que fue él mismo, fue el creador mismo. Y entonces que, bueno, antes de ser formado, de ser humano, antes de su formación como humano, y entonces de su formación, dice que él era informe, sin forma, todavía, es decir que dice que fue Dios mismo. Recuerda lo que dijo el versículo 13, tú formaste mis entrañas y me tejiste en el vientre de mi madre. Y me tejiste en el vientre de mi madre. Entonces está diciendo, David está diciendo, dijo claramente que el mismo creador que le tejió, que ha tejido a él en el vientre de su madre. Y luego él dice entonces también, entonces en el libro de David, bueno, está hablando del libro de Dios, yo no tiene el libro. Esto fue sino en la página o que sea de la vida humana de David. Entonces en la que David iba a gozar, iba a hacer en su vida en la tierra, en su vida terrenal, antes de ser formado, antes de llegar a ser humano, bebé, en el vientre de su mamá, el creador había escrito todo lo que David iba a hacer en sus días que fueron destinados a él antes que ninguno existiera.
Escuche bien, antes de ninguno día que Dios mismo entonces predestinó o que se destinó a David para que David viviera esos días, pero todo lo que David iba a hacer en esos días fueron también escritos en el libro de David, en el libro de la vida natural de David. Eso indica que David está diciendo aquí, número uno, que él no es culpable de ninguna cosa que él hizo en esta tierra, porque estas cosas fueron entonces escritas en el libro de él por el mismo creador que lo formó, que lo dio en el vientre de su mamá. Entonces, generalmente, Pablo está desmitiendo el autor que dice entonces que el Señor bajó para ver la ciudad, o que sea la torre que los hijos de los hombres están construyendo. También David desmintió naturalmente a Génesis capítulo 6, versículo 6, que dice: Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. Entonces, este versículo es la más blasfemia del periodismo que hemos visto ahí. Entonces dice aquí, según este versículo, el Señor, la creación sorprendió a su creador. Porque cuando dice versículo 1 de Génesis 6, dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Es decir, dice, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, los hijos de Dios, ellos ponen la cosa así, ¿ok? Dice, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿ok? Oye bien, los hijos de Dios. Entonces, las hijas de los hombres no eran de Dios. Es decir, los hijos de Dios, tienes otro libro de las hijas de los hombres no eran de Dios, pero eran de ellos mismos. Entonces, oye bien, las tomaron como esposas de entre todas las que eligieron. Oye bien, entonces dice, los hijos de Dios tomaron como esposa a las hijas de los hombres. Es decir, que los hombres no son de Dios. Y los hombres no son de Dios tampoco. Es decir, que entonces, es la primera mentira, la confusión total. Dice, versículo 3, dice Génesis 6. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no estará en el hombre para siempre. Oye bien, es decir que porque el hombre es solo carne y sus días serán 120 días. Oye bien, sin embargo, entonces serán 120 días. Es decir, serán máximo 120 días. ¿Es máximo o serán 120 días? Serán máximo 120 días. 120 a 20 años o serán 120 años y hay personas que están muriendo a 15, a 2, 3, 4, 5, 7, 15, 20 años antes de esto. Ahora, yo no entro ahí. Lo que yo quiero entonces entrar ahí es este versículo. Entonces dice que entonces en este caso que el Señor, ese Señor, según este versículo, tomó esta decisión por haber visto, realmente por haber sorprendido, escúchame, por haber sorprendido, entonces, de la depravación de los hombres, la cual, entonces, el mismo creador no sabía si eso iba a acontecer. Entonces, el mismo Señor, lo que pasó ahí, ya ha perdido el control de su propia creación. Entonces, ahí mismito, Dios deja de ser Dios. El día es el creador de todo. Es decir, no tiene capacidad para mantener, para controlar. No tiene para controlar entonces a un universo tanto visible como invisible que él mismo creó. Entonces, cuando dice ahí, dice, el Señor vio que la maldad de los hombres era grande. O que el Señor vio que la maldad de los hombres era grande en la tierra y que todos los pensamientos de sus corazones se volvían hacia el mal cada día. Es decir, todo lo que está aconteciendo ahí, según este versículo, el Señor no sabía eso. Entonces, esa era una decisión propia de los hombres.
Esto sorprendió a Dios hasta el momento. Entonces entristeció a Dios hasta entonces y también enfureció a Dios hasta que Dios declaró entre las palabras siguientes. El Señor se arrepintió. Después que nos declaró, se sintió entonces este sentimiento entonces en sí mismo. Dice, el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Es decir, que el Señor es un Dios, el Creador es un hombre emocional como tú y yo, un loco que no sabe lo que está haciendo. Sin embargo, David dijo ahí, David desmintió esto. David en la misma Biblia entonces se contradice. Entonces aquí dice un Dios que está limitado, un Dios emocional, un Dios loco, un Dios que perdió el control de su propia criatura, un Dios todo sus criaturas han hecho, lo sorprendió a él. Entonces mira que el mismo, entonces uno de ellos, de los judíos, uno de los más sobresalientes, más conocidos, más respetuosos en aquel tiempo, entonces era el Señor, entonces David dijo entonces ahí, entonces, tú Dios o Creador, antes que yo era formado, antes de mi formación biológica como humano dentro del vientre de mi mamá, y entonces fuiste tú según naturalmente. Salmo 139. Santo Ben Montero Félix, mi amigo personal, ¿cómo estás, mi hijo? Entonces mira que dice David, entonces está diciendo esto. David, naturalmente hablando, desmintió Génesis, ni de Génesis 6, Génesis 11. David desmintió los dos. Entonces David dijo aquí, entonces versículo 13, David dijo, Dios, tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Es decir que la formación biológica, moral correcta de David, todo fue entonces preparada, ¿verdad?, por el mismo Creador, a través de los ángeles, a través de los ángeles. Entonces ahí David está describiendo un creador que no tiene límite, un creador que no está limitado por nada, un creador que su criatura no puede sorprender ni entristecer a su creador. Ahora entonces el Génesis me está diciendo que Dios fue entristecido, entonces él fue entristecido, es decir que por la maldad de la carne tiene más fuerza, hasta entristeció al creador. Oye bien, la carne tiene tan poder para afectar al espíritu. Y la carne no puede afectar al espíritu. La carne, entonces, por eso que Pablo mismo había dicho lo siguiente: los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. Es decir, que el espíritu, la carne no puede afectar al espíritu. Es decir, la carne, entonces, carne es carne física. Espíritu no es carne. Entonces, no tiene nariz para oler, no tiene audición, no tiene oreja, no tiene boca, nada de esto, no tiene hueso. La carne es de todo esto. Es decir, que entonces que la maldad de los hombres entristeció al espíritu, que es el creador de todo. Ahora, entonces David dijo aquí: cuando yo era una masa sin forma, di que tus ojos realmente me vieron. Porque no se me vieron, dice, fuiste tú que me pusiste en la condición sin formación, biológicamente hablando. Porque dice que tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. No solamente los ojos de los vieron a él, sino fue el Dios mismo que tejió a él, que lo puso a él entonces en el vientre de su mamá. En tanto en su estado de su estado, ¿verdad?, que no tiene forma, y cuando tenía forma, ambas condiciones, ambos estados fueron entonces preparados del mismo creador. Entonces David continuó diciendo que versículo 16 en el libro estaban escritos, en el libro de mi
de mi viaje, o que de mi misión terrenal, de mi misión carnal, de mi misión a nivel de la carne. Él dice, en mi libro, en mi página, ¿ok? En mi cuenta, en mi código, ¿ok? En mi código. Entonces, en mi cuenta, ahora eso es lo que hagas tú mismo. El libro, entonces todos los días estaban escritos en este libro. Es decir, antes que ninguno de estos días existiera. Es decir, todo lo que yo iba a hacer siendo humano, ya tú habías escrito eso en mi cuenta, en mi código, en mi página. Es decir, que en mi libro natural, es decir, que todos que yo iba a hacer cuando yo sea hombre, es decir, que tú escribiste todo, hasta, Urias que yo iba a matar, fuiste tú que lo pusiste ahí. Entonces las personas que yo maté en las guerras, fuiste tú que lo pusiste ahí para yo hacer cumplir esto, con todo esto. Entonces era mi destino, era mi misión, que tú mismo pusiste a mí en mi cuenta para yo ejecutarlas. En otras palabras, entonces David está diciendo que no era culpable de nada de esto, porque fuiste tu Dios, que entonces que pusiste todo en mi cuenta antes de ser formado. Entonces en el vientre de mi mamá, fuiste tú que tejiste a mí, que me tejiste en el vientre de mi mamá, fuiste tú que formaste mis entrañas. Entonces, y si David dijo eso, entonces David está desmintiendo a estos hombres, al autor de Génesis que puso, tal vez autores que pusieron, que dijeron aquí que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Entonces, ¿por qué hasta Dios se entristeció en su corazón? Dios no tiene corazón como nosotros. Dios ha hecho corazón, Dios creó el corazón, pero la criatura no es parte del creador. Ok, por ejemplo, el hombre que creó, que inventó al avión, el hombre que inventó al carro, no es parte del carro. El hombre no tiene una guía que tú estás manejando que tiene 4 gomas. Es decir, que Dios que creó a nosotros, entonces creó la nariz, los ojos, las pestañas, todo eso. Dios no tiene nada de esto. Nada de esto. Es decir, que Dios no puede ser entristecido, ¿verdad?, por las obras de la carne. Y entonces tampoco Dios puede ser sorprendido por lo que ha hecho, por lo que han hecho sus criaturas. Sin embargo, David dijo entonces, antes de ser formado dentro del vientre de su mamá, entonces que Dios mismo había escrito todas las actividades que David iba a hacer siendo humano en la tierra. David declaró claramente no culpable de todas las cosas que él había hecho, la matanza de todo, de Urias, y cogió a la mujer entonces para dar nacimiento a Salomón. David dijo que él no era culpable de eso, porque fue Dios mismo que lo puso en su cuenta, en su código, para él a cumplir en su misión terrenal, en su misión cósmica. Es decir, que Dios no es un Dios no es un Dios emocional, no es un loco como tú y yo, para perder el control de su propia criatura. Y las criaturas de Dios son perfectas y también son obedientes son obedientes incondicionalmente. Como yo digo, estoy diciendo que las criaturas de los hombres han creado vehículos, los vehículos matan a sus criadores. Los hombres entonces inventaron avión, ellos murieron entonces en su propio avión que ellos han creado. Entonces el hombre inventa las cosas que el hombre han inventado, entonces se volvieron contra sus creadores. Es decir, que yo nunca he escuchado o nunca he leído en ningún sitio, nunca he escuchado de ninguna persona que el sol intentó de quemar a Dios, a su creador. Entonces, entonces el mal intentó entonces de matar o que sea o de tragar entonces a su propio o serpiente o un león.
todas las criaturas de Dios no son perfectas no importa su especie, no importa su naturaleza, pero todas son sometidas incondicionalmente a su Creador. Es decir, aquí no me diga que entonces el Señor había arrepentido de haber hecho al hombre en la tierra. Porque el Creador ha visto la maldad de los hombres. Entonces para el autor de Génesis, esta maldad sorprendió a Dios. Según David, nada y nadie puede sorprender a su Creador, porque David dijo: antes de mi formación humana en el vientre de mi mamá, también el cual fue que Dios mismo me tejió adentro y me formó. Antes que Él me formó, que me dio formación humana, biológicamente hablando, Él había escrito en mi página humana. Entonces, cuando yo sea hombre, o que sea, sea hombre o humano, para yo ejecutar todos que Él había puesto en mi cuenta para yo ejecutarlo, cumplirla. Entonces según David dijo: yo nací para dar cumplimiento a lo que tú me mandaste a hacer. Es decir, nada que he hecho te sorprendió, Jehová. Nada yo he hecho te sorprendió. Todo lo que yo he hecho, entonces fuiste tú que mandaste a hacerlo. Es decir, la grandeza tuya es demasiada para mí. Y por eso Él dice: tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, naturalmente hablando, ¿ok? Naturalmente hablando, y penetras en mis pensamientos desde lejos. Aunque Dios nunca ha sido lejos de su creador, de su criatura. Las criaturas no vieron a Él. En su igual que Él no permitió que las vieron según su naturaleza. Según su naturaleza, no. Entonces Él mismo nos vio. Él está 24/7, entonces con nosotros, sin verlo. Entonces Él puede convertir cualquier ser, cualquier cosa en cualquier ser, para hacerte mirar a un ser, a un personaje, tal vez que tú nunca has visto, o tú has visto diario, pero tú no das cuenta si es Dios que ha inventado, que transformó algo, o cogió, entonces toma una naturaleza humana, bueno, semejante a humano, pero no es humano. Por ejemplo, dice que el mismo David dijo: tú sabes cuándo camino y cuándo me acuesto, y conoces todos mis pensamientos. Porque dice: la palabra no está en mi lengua, porque tú solo la sabes todo. Aunque la palabra no esté en mi lengua, pero ya tú sabes todo lo que la palabra, porque las palabras fuiste tú que insertaste la palabra en mí. Es decir, las expresiones que tú y yo estamos expresando todos los días vienen de Él. Eso estoy hablando de cómo estos hombres llegaron a construir una torre fuera de la conciencia, o que del conocimiento de Dios, de fuera de su consentimiento. Eso totalmente es superamente imposible. Imposible. El mismo David desmintió. Entonces esta historia de Torre de Babel es una falsedad, es una mentira, es una pajarota, es un doble juego, es un doble trato, es una burla, es un infundio, es un bulo, es una paparrucha, una impostura, un disimulo, y todo lo que da con falsedad. Es algo inventado, una imaginación humana, para formar un inicio, entonces, de las diversas lenguas humanas. Ellos crearon entonces una película, o que sea una novela en su mente. Es igual que ellos han venido con esta llamada Trinidad para hacernos creer entonces un Dios en tres personas. Ellos han cogido un centímetro humano para medir al creador del humano. Entonces ellos han medido a Dios a través del humano. Ellos han visto el humano, ellos vieron al humano, ven al humano, a la carne, y dicen: bueno, a través de la carne vamos a definir este Dios.
Eso es imposible, porque Dios no es carne. Para definir a Dios según la carne, según lo que vemos de la carne. Por eso Dios tiene boca, Dios tiene ojos, Dios tiene nariz. Solamente describiendo al hombre, a Dios igual que el hombre. Y sin embargo nos dicen que la Vía Láctea entonces es la galaxia a la cual pertenece nuestro planeta. Entonces el planeta y esta galaxia tiene 400 mil millones de estrellas y de planetas. Entonces, como son una sola galaxia, hay 2 millones, 3, 4 millones aproximadamente de galaxias que formarían el universo creado por el de Dios. ¿Cómo tú vas a definir a este Dios a través de un centímetro de la descripción humana, de la formación humana? Y los seres que viven en otros planetas, que no son visibles, que no saben nada del humano, que no son humanos, son carnes. ¿Cómo tú vas a definir este Dios a través de la carne? Diciendo que Dios bajó. ¿Bajó? ¿De dónde? ¿O Dios tiene límite de espacio? ¿O está limitado por el espacio? ¿Bajó de dónde? A veces si bajó, por decir que no está en la tierra, no está abajo. Si bajó, está arriba. Bajó de arriba y no está abajo. Es decir, la parte de abajo no fue creado por él. Es decir, la parte de abajo no es afectada por su presencia. Es decir, este Dios deja de ser Dios, no es el Dios, el creador de todo. Aquí David dice, entonces David dice, me rodeas por detrás y por delante y pones tu mano sobre mí. ¿Cómo un humano puede rodear por detrás y por delante de otro humano? Y entonces dice, tu maravilloso conocimiento está más allá de mi alcance. Es demasiado alto para que yo lo comprenda. Es decir, que aquí David está diciendo en contra, dismitiendo el autor de Génesis y otras partes también. Diciendo que este Dios no es limitado por el espacio. Este Dios no tiene una circunferencia, no tiene un punto de mora, no tiene un punto donde está su oficina, no tiene un punto donde está su trono. Aquí dice, no, el cielo es el trono de Dios, dice la tierra es su... No. Dios no tiene trono en ningún sitio, porque entonces si el trono, si Dios está en los cielos, o nuestro Padre que está en los cielos, dicen ellos que Cristo enseñó a los discípulos a orar. ¿Cómo fue la oración? Nuestro Padre que estás en los cielos, o que habita en los cielos, que mora en los cielos. Ahora la pregunta mía, bueno, el mismo Biblia que dice ahí, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó la tierra y los cielos. Ahora, si ellos me dicen aquí, también la Biblia me dice, la Biblia me dice, que dice Dios está en los cielos, o nuestro Padre que está en los cielos, o vive o mora en los cielos. Ahora, Génesis 1:1 dice, en el principio, Dios creó la tierra y los cielos. Ahora, antes de la creación de los cielos, ¿dónde vivía Dios? Porque fue Él que creó los cielos. Ahora, te está diciendo que Dios vive en los cielos, o mora en los cielos, o su trono está en los cielos. Ahora, antes de la creación de los cielos por Él, ¿dónde está el trono de Él? ¿Dónde está el trono de Él? ¿Dónde vivía? ¿Dónde habitaba? ¿Dónde? Los cielos se llaman criaturas de Dios. Dios no vive en ninguna criatura. Dios no es como tú y yo, que no tenemos casa. Y cuando entonces, bueno, antes de con una casita tenemos que ir alquilando casa, o pidiendo favor a un amigo, a un pariente para dejarnos dormir en su casa. Estamos viviendo en las calles bajo de las buenas estrellas. Dios no es así. Porque Él es creador de todo. Es decir, que Dios, la tierra, los cielos, bueno, son criaturas de Él, son poderes, es el poder de Dios, la potencia de Dios. Dios tiene esas como sus poderes.
o su poder de Dios, el poder de Dios, entre la tierra y el poder de Dios. Cielo y poder. Pues la tierra también es parte de los cielos, del universo. Porque hace parte de una galaxia. Son las galaxias que componen al universo. Es igual que República Dominicana. Para ser un país tiene que entonces tener comunidades, poner familias. Familias que entonces forman comunidades. Comunidades forman ciudad. Ciudad forma entonces provincias. No hay una ciudad o provincia con provincia, cosa, también municipales, cosas municipales también. Entonces, de tantas provincias que den nacimiento a un país. Entonces, son varios países que forman un continente. Son varios continentes que forman el mundo, al mundo. Es igual, dice, entonces, somos parte del mundo. Porque formamos al mundo también. Cualquier familia también es parte del mundo, forma también el mundo. Si no hay familia, no hay comunidad, realmente no hay ciudad. Entonces la Tierra también es parte del universo, porque es un planeta como todos los otros planetas que pertenecen a otras galaxias, parte de la Vía Láctea, ¿verdad? Entonces todos estos, pero antes de la creación de todos estos, donde vivía Dios, donde tenía su trono, ellos están diciendo, oh nuestro Padre que estás en los cielos, ¿dónde? Es mentira esto. Tú estás limitando, ¿cómo está limitando a su Jesús? Que sigan limitando a su Jesús. Porque que hijo de María, hijo de José, o qué sé yo qué, que el Espíritu Santo dijo. Él dice, si él viene el Espíritu Santo que dio nacimiento o engendró a él. Ese Espíritu Santo es mayor que él, ¿verdad? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Porque su mismo supuesto Espíritu Santo fue el que abandonó a él mismo en la cruz. Hasta el mismo Pedro preguntó a su padre si el padre estaba ahí. ¿Por qué me has desamparado? Es decir, me has abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Es decir, los dos dejaron a él en el fuego y lo tenían abandonado. Es para explicar que entonces esta llamada, esta supuesta divinidad es totalmente falsa, imaginaria. Es una como camama, una pajarota, doble juego, doble trato. Es algo imaginario de parte de los católicos y los protestantes y los hombres. Entonces Cristo dejó entonces su asamblea, su mundo, con la palabra. De la palabra que yo he hablado es espíritu y vida. Espíritu con E mayúscula. En otra palabra, un nombre compuesto de la palabra. La palabra es el espíritu de vida eterna de nosotros. Es la palabra esta que es nuestro espíritu de vida. Es la palabra que purifica. Ese espíritu de vida que purifica a nuestro espíritu. Ese espíritu de vida que es la palabra, y la palabra misma que santifica o que bautiza a nuestro espíritu, a hombre interior. No es este supuesto Espíritu Santo. Porque todavía yo no he visto nada que él ha hecho en nosotros. Todas las cosas, las transformaciones nuestras vinieron o dependen del espíritu de vida que es la palabra. La palabra es la que penetra entonces adentro de nosotros, entonces transformó alma y espíritu o hasta los tuétanos. Es decir, que la palabra, la fe viene por oír, el oír viene por la palabra. La palabra comunica a nosotros y nos insertó, los llama la fe o el arrepentimiento. Los dos en dos nos proporcionan la liberación eterna y la salvación o la vida eterna. Pedro dijo a Cristo, a su maestro, dice entonces, tú tienes la palabra de la vida eterna. Y él no dice que Cristo, tú eres la vida eterna. Y no, tú eres la palabra, dice, no, tú tienes.
Hay una gran diferencia entre tú tienes la palabra de la vida eterna o tú eres la palabra de la vida eterna. Entonces Cristo es el propietario de la palabra, de la palabra o del espíritu de vida. Cristo es propietario, es el creador. Entonces la palabra, o que sea el espíritu de vida, es un don de Cristo a nosotros, para nuestro espíritu mortal. Entonces la palabra lo convirtió en inmortal. Sí, inmortal, porque esta palabra no es parte de Cristo, sino Cristo la inventó para nosotros, para el bien de nosotros, no para Él. Cristo no necesita vida, porque Él es el creador de la vida. Porque cuando habla de vida, había muerte. Cuando hablaba de luz, porque había tiniebla. Fue Él que creó las dos, tanta luz como las tinieblas. Es decir, no podemos llamar, si lo llamamos Dios de la luz, también debemos llamarlo Dios de las tinieblas. Vamos a leer otro versículo de una forma natural, no espiritual, donde David también desmintió a Génesis, al autor de Génesis, donde el autor de Génesis convirtió a Dios o catalogó a Dios como humano, un hombre que perdió control sobre sus criaturas, donde las criaturas haciendo cosas fuera del consentimiento de su creador. Y cuando el creador entonces por especulación dijo, vamos a ver, bajamos para visitar la ciudad o la torre que los hijos de los hombres están construyendo. Es decir, cuando bajó y vio esto y dijo, mira, es decir, que la cosa que están haciendo los hombres sorprendió al creador. Hasta el punto que el mismo Génesis 6 dijo que Dios también dice que fue arrepentido o se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Se entristeció. Es decir, que el poder de la carne puede entristecer al creador de ella. Esto es una blasfemia que no tiene ni madre ni padre. Es decir, cuando leemos, para terminar, naturalmente hablando, o físicamente hablando, no espiritualmente, no. Parando diciendo estamos leyendo el Antiguo Testamento para salvación de nuestro alma, no. Estamos hablando para la descripción naturalmente de la que ellos dieron, que ellos hablan, porque todos están sirviendo ahora a un Dios natural, a un Dios físico que tiene nariz, boca, qué sé yo qué, es como el hombre. Mira que dice ahí, Isaías, bajo de la inspiración angélica, dijo lo siguiente, o entonces dice, yo soy Jehová, y ni uno más hay. Eso significa que él no tiene rival. No hay Dios fuera de mí, y yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ni uno más que yo. Versículo 7. Yo que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Escuche bien, vamos a leer bien naturalmente lo que el versículo dijo, el versículo 7. Dice que Dios el creador formó la luz, es decir, mismo creó la luz y también creó las tinieblas. Recuerda esto para el resto de su vida. Dios no es luz. Dios no es tiniebla. Dios es el creador de ambas. Y las dos son criaturas. Las dos son dones naturales para los humanos, no para los espíritus. Los humanos. Ok, es decir, los humanos, la carne sabe lo que es tiniebla, lo que es luz. Pero adentro de ti, adentro del hombre interior,
cuando sea de noche y de día, no importa. El hombre interior no sabe cuándo esté de noche ni esté de día. No, el hombre interior. Solamente lo que le está haciendo todo esto pasa adentro, en la mente, adentro. A otro mundo adentro, que no es mundo de afuera. Esta luz, esta tiniebla, son para el mundo de afuera. Es decir, que Dios no es un Dios de luz solamente, sino un Dios de tinieblas, porque Él creó o inventó las dos para el bien social o biológica también de las carnes de los hombres. Igual que Pedro había dicho eso de una forma espiritual, dijo a Cristo: Señor o Maestro, tú tienes la palabra de la vida eterna. Él no dice que tú eres la palabra de la vida eterna. Dice tú tienes, tú eres el propietario, tú eres el autor, el creador de esto. Entonces lo mismo que dice ahí, yo formo la luz, yo creo las tinieblas, yo doy la prosperidad, yo doy también la pobreza. Ambas son de Él. Entonces Él no es un Dios, el Dios solamente, Él no es el Dios de la prosperidad, sino también el Dios de la pobreza también. Esto que el mundo naturalmente debe saber. Entonces no catalogue a Dios como un Dios de prosperidad, como un Dios solamente de luz. Porque entonces también para que el mundo, eso que el mundo ponga o tiene en su mente que Dios dio la prosperidad, Satanás dio la pobreza. O Dios entonces creó la luz y Satanás las tinieblas. No. Dios creó ambas, tantas las tinieblas como la luz. Por consiguiente, Dios no es un Dios de luz solamente, de la luz, sino de las tinieblas. O Dios, el creador de las tinieblas, o de la luz. Gracias. Entonces, Dios es un Dios del mal y del bien. Entonces, no puede decir un Dios del bien y Satanás del mal. Porque aquí dice ahí, entonces, después de mí, parte de mí no hay. Dice Jehová que ningún más hay. No hay fuera de mí, es decir, fuera de él no tiene rival. Satanás es una criatura igual que tú y yo. Satanás no es un rival de su creador. Satanás es un siervo que está ejecutando órdenes de su creador. ¿Ok? Satanás no creó nada. Dios realmente que inventó el bien y el mal para los humanos. Este bien y el mal no para los seres invisibles. Hasta que los protestantes también entonces entregaron al mundo invisible a Satanás. Sin embargo, entonces ellos nunca no se dieron cuenta, no saben que fue Dios. Dios es el autor entonces del mundo físico y el mundo del mundo físico, del mundo visible y del mundo invisible, del mundo físico y espiritual. Ambos son de él, ambos fueron creados de él. ¿Ok? Es decir, que la historia de Torre de Babel es una falsedad, es una mentira, una invención humana, producto de la imaginación. Para no decirte entonces una historia totalmente satánica, porque Dios no puede bajar de arriba, porque Dios está en todos los lugares. Porque no hay arriba ni abajo para el espíritu creador. El espíritu no tiene arriba ni abajo, no tiene monte ni llanura. Entonces el mismo naturalmente David dijo, y entonces sí, donde quiera que voy, estás tú. Donde quiera que voy, estás tú. Tú sabes de cuando me acuesto, cuando me levanto. Es decir, que desde lejos, entonces tú penetras mis pensamientos. Entonces, como Dios no penetró el pensamiento de los constructores de esta supuesta entonces torre. Y como Dios llegó entonces a perder el control de su humanidad, o que sea de sus criaturas, hasta que ellos hicieron cosas que son maldades o hicieron cosas depravadas fuera del conocimiento de su creador, fuera de su consentimiento, a tal punto que esto entonces ha chocado a Dios, entonces ha sorprendido, ha entristecido a él, hasta que el mito se siente arrepentido. Es mentira. Es mentira otra vez. David lo desmintió. Son de compañeros. Son de aquel tiempo David, entonces son compañeros. Bien cosas que son hombres, entonces políticos también religiosos.
Era un profeta David que también que profetizaba cosas por venir, cosas entonces venideras en cuanto a Cristo. Hay muchas cosas, muchas profecías en los salmos que Cristo cumplió. Es decir, la historia de la Torre de Babel es la mentira, la falsedad, la burla, la duplicidad, la pajarota y también la camama más grande, una de las más grandes, podríamos entonces leer, naturalmente me va hablando. Dios no puede ser limitado, el creador de todo no puede ser limitado por los espacios. No tiene su circunferencia, su punto de vista en ningún sitio. Y Dios no aplica, no usa, el creador no usa la palabra nacer o crear para él. Cristo, Dios creador, dijo: antes que Abraham fue, yo soy. Antes que Abraham, ellos dicen que Abraham, solo dice Abraham. Abraham fue, yo soy. Yo soy el verbo ser. Verbo ser con el verbo de existencia. Yo existo. Pero cuando habla de existencia, no realmente no alga es humano, entonces sobre género, sobre raza, sobre tamaño, sobre nivel económico, nivel social, nivel que sé yo qué, intelectual, de yo soy. Dios existe, no nace, no crea. Si habría una creación, no sé, podemos decir, él se creó, él creó a sí mismo. Para decir que entonces que él es eterno, él no tiene ni fin, ni principio ni fin en él, en su naturaleza. El versículo que ellos pusieron aquí, que en Apocalipsis, dice: yo soy alfa y omega, es mentira. En la naturaleza de Dios creador no tiene alfa ni omega, no tiene principio ni fin. Sí, él puede decir: yo soy el fin, el principio y el fin de tu vida. Sí, eso es aceptable. Él puede ser, él es el inicio y el fin de nuestra vida. Pero él en sí, en su naturaleza, no tiene ni principio ni fin. Entonces, que es tiempo ya hoy, es el tiempo que Cristo Dios había preparado, predestinado para nosotros hoy tener ese trabajo, para que el mundo sepa, ante la conclusión final, ¿verdad?, del fin del mundo, ante la conclusión, entonces, de la conclusión de esa dispensación, o del mundo físico, para que ya no está lejos de nosotros, para que sepa esto, que Dios, el creador de todo, no tiene en su naturaleza principio y fin. El hombre sí tiene fin, tiene principio y fin. La naturaleza física sí, el mundo físico sí, pero el creador de todo no tiene principio y fin en su naturaleza. Puede decir: Dios creador es el inicio y fin de mi vida. Sí, es la palabra correcta, es la expresión correcta. Pero Dios, aprenda eso, si esto esté en la voluntad de Él. Dios no puede bajar ni subir, porque su naturaleza no lo permite. No es pasa así, porque Él es Dios, el creador de todo. Su poder, Él es espíritu. No hay montaña ni llanura para el espíritu. El espíritu no es imitado por el espacio. Aunque tú cierras esta casa con bloque, cualquier cosa, ni puerta hay, tiene. Entonces, como que entonces ni hormiga puede entrar, pero el espíritu entra fácilmente.
Es decir, el espíritu no es limitado por el espacio tampoco. Cualquier espíritu. Entonces, al ver Dios que es creador de todos los espíritus, ¿cómo Dios puede bajar? Bajemos para ver, para confundir el lenguaje entonces de ellos. Bajemos. ¿Dónde? ¿De dónde? Entonces, ellos, esta Biblia, la Biblia Thompson que lo tengo aquí, Thompson. Entonces, ¿qué pasa? Ellos han descrito en esta Biblia, entonces, un Dios humano, un Dios limitado, un Dios emocional, un Dios afectado, entristecido por el poder de la carne, y un Dios que la carne puede escupir, entonces sobre él, entonces él lo alcanza. Cualquier cosa que haga la carne, entonces afecta a este Dios de ellos. Para ese entonces Dios tiene boca, tiene ojos, tiene nariz. Es decir, que este Dios que ellos tienen en su mente, totalmente humana, es humano. Pero el Dios que no está en tu mente, entonces el Dios que está en tu mente, es el Dios que ha creado todo, tanto afuera como adentro. Es decir, entonces está donde quiera, está afuera, está adentro. Dios está en todos los lugares, los puntos que fueron creados o no, que fueron creados por Él, tanto afuera como adentro, hasta los puntos que tú no podemos imaginar si existen. Dios, la presencia de Dios está ahí. Es decir, Dios no tiene un supuesto cielo donde se mora. Porque Dios está en todos los lugares, incluidos nuestros corazones. Pero no vive en nosotros. Vive entonces su palabra, en su naturaleza. Porque Dios es demasiado fuerte porque Dios no tiene un rival para protegernos de este rival. Déjame repetir eso. Dios, creador de todo, no tiene un rival para preservarnos de este rival. Es igual una ciudad que no tiene ladrón, que no tiene atracadores, que no tiene malvado, que no tiene hombre malo, personas malas. Entonces tú puedes tirar tu bicicleta, cualquier dinero en el suelo, en la calle. Que nadie le pondrá o le ponga mano. Porque no hay persona, no hay maldad, no hay ladrón, no hay nada de eso, nada al contrario al estilo de vida, buena vida. Es decir, que Dios Dios realmente que no tiene rival. Cualquier cosa que Él ponga ahí, cualquier sitio, Él no tiene entonces que prestar atención, porque entonces todo es de Él. En cualquier cosa, idea o que la persona tiene en su mente, fue insertada por Dios. Hasta amén que tú digas, amén que tú dices viene de Él. Hasta no que tú dices viene de Él. Es Él que produce en nosotros el querer como el hacer, según el buen placer de su voluntad. Entonces cualquier cosa que tú haces en tu vida, según lo que dice naturalmente, está diciendo el líder, ese judío. Dice entonces, antes de ser formado dentro del vientre de su mamá, estas cosas fueron escritas en el libro, en el código, en la página humana de Él, para que Él diese cumplimiento a estas cosas. David dijo que Él nació para cumplir misiones que Dios mismo le mandó antes de ser hombre, para hacer cuando sea hombre. Entonces eso indica que cualquier cosa que el mundo esté haciendo, el mundo no es culpable de nada, sino el mundo es un cumplidor de su destino. Entonces, si el mundo va contrario a la voluntad de su creador, Dios deja de ser el creador de todo. Y para volver a decirte, entonces la supuesta historia de la supuesta Torre de Babel es superlativamente falsa.
es superlativamente doble juego. Es solamente un engaño. O es un engaño, una mentira superlativa, un disimulo superlativo, un bulo superlativo, una paparruchia superlativa, un fingimiento superlativo, un infundio superlativo, un embuste superlativo, una trola superlativa, un fraude superlativo, un doble trato superlativo, una invención imaginaria de parte del hombre. Wilder Voltaire, para servirles con amor, con tolerancia y flexibilidad, no solamente no de mi parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable, de nuestro Señor Cristo Dios Creador, por los siglos de los siglos. Gracias al Señor por permitirnos encontrar entonces sobre la mesa del Facebook esta noche. Si está siempre en la voluntad de Él, que vosotros tengáis una buena noche.